amada iglesia del Señor. En esta oportunidad nuevamente quiero compartir contigo la palabra del Señor y para eso voy a pedirte que me acompañes. Vamos a hacer una oración para que sea el Señor bendiciendo nuestras vidas a través de esta palabra. Bendito Padre, en esta oportunidad te damos gracias. Gracias por tu palabra, por tu instrucción, Señor, porque en ningún momento, Señor, te has olvidado de nosotros. A pesar de las circunstancias, Señor, tú has permanecido fiel delante de tu pueblo, Señor, y en esta oportunidad te suplicamos, Padre, que sea tu Espíritu Santo revelándonos tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos ahí en sus hogares, Señor, para que ningún distractor venga a robar la bendición de esa semilla preciosa, Señor, que está en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, en esta oportunidad, iglesia, me gozo tanto de poderte saludar nuevamente, saber de que Dios en estos días ha estado obrando en nosotros. Y cada día dice su palabra que son nuevas sus misericordias. Amén. Bueno, en esta oportunidad quisiera poder compartir este tema. Un tema muy interesante que yo creo que ya hemos escuchado varias veces de esto. Sin embargo, precisamente en estos tiempos nos vamos a dar cuenta que hay mucho pueblo de Dios que ha estado batallando en sus pensamientos por la confusión que ha venido. Yo creo que es válido decir que mucho pueblo de Dios está cautivo entre sus propios pensamientos. Entonces, el tema de hoy se ha titulado Cautivos en Babilonia. Y entre paréntesis le quise poner confusión, porque cuando tú y yo de una u otra forma caemos en Babilonia, en un sentido figurativo y espiritual, por supuesto, viene mucha confusión a nosotros. Entonces, quiero pedirte que por favor me acompañes. Traía unos pasajes aquí nada más como puntos de referencia. En el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 9, y dice la palabra del Señor que este fue hablando de un hombre el que edificó en ese tiempo una torre llamada Babel. Y este hombre, tú y yo lo conocemos, ¿verdad? La Biblia nos relata que ha sido Nimrod. Y dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así de Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. En el verso 10 dice, y fue el comienzo de su reino en Babel. Y aquí nos menciona muchas cosas, pero solo lo traje como punto de referencia. Tú y yo debemos de saber que hubo un hombre cazador, que era fuerte, vigoroso, y que el Señor estaba en contra de este varón. ¿Por qué? Porque iba en contra de los principios del pueblo de Dios. Este hombre estuvo edificando una torre donde el Señor en su enojo, en su furor, en Génesis capítulo 11, versículo 9, vemos que por eso el Señor confundió las lenguas de estos hombres. ¿Por qué? Porque dice, esto fue llamado el nombre de aquella gran ciudad llamada Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ok, entonces definamos así rápidamente qué es lo que significa Babel. Babel significa confusión, pero también quiere decir reino o imperio babilónico. Interesante, porque con lo que hoy nos estamos enfrentando como pueblo del Señor es a esto, precisamente a toda la estructura mental de Babilonia. Me llama la atención porque cuando hablamos de Babel tiene que ver con el lenguaje, con las conversaciones, con las pláticas que están de una u otra forma afectando nuestros pensamientos. Babilonia debemos de saber que como significa confusión, definitivamente eso es lo que va a provocar en nosotros. Quiere decir que cuando tú y yo nos vemos envueltos en cierta manera en un ambiente
donde hay mucho humanismo, donde hay mucho prejuicio, donde hay muchas situaciones que hoy están afectándonos mentalmente, podríamos decir claramente que estamos en Babilonia, en un sentido espiritual, repito. Entonces, cuando tú y yo nos adentramos en Babilonia, vamos a terminar confundidos. Mira, yo creo que por eso cabe resaltar en estos momentos que tú y yo estemos sometidos a una cobertura. Peor en estos tiempos tan complicados. Es necesario que tú y yo nos estemos bajo una cobertura. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en estos últimos tiempos vendrán muchos engañadores, falsos maestros, falsos profetas, doctrinas de demonios, espíritus de error que van a tratar la manera de engañar al pueblo de Dios y seducirlo y arrastrarlo con pensamientos realmente contrarios a lo que la Escritura nos dice o nos llama a hacer. Sin embargo, veo aquí que Babilonia, por traer confusión, está íntimamente ligado con la religiosidad. Entonces vemos que Babilonia es lo religioso que está realmente mezclando lo santo con lo profano. Babilonia es cazadora de almas. Nimrod es la figura de todo ello. Nimrod fundó esta torre, construyó esta torre con el fin de llegar a tener el conocimiento pleno de las cosas de Dios. Entonces aquí vemos un pensamiento, ¿verdad?, humanista, que es lo que hoy está lidiando la humanidad con eso, ¿verdad? Entonces, interesante porque en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, la palabra de Dios nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pueblo de Dios, este es un tiempo difícil, donde realmente cada día se está poniendo peor esto. Sin embargo, una preocupación que existe en nuestros corazones con tu pastor es ver qué tipo de círculo es el que tú manejas, con qué amistades tú estás teniendo el vínculo, con quiénes te estás aliando espiritualmente, quiénes son las personas o a cuáles personas son las que tú estás continuamente escuchando y máximo ahora que lo vemos en las redes siguiendo. Es algo que se va tan fácil ahora, se nos da tan fácil. Me encantó la enseñanza, la predicación de X o Y siervo y le doy un like y le sigo. Ahora nos seguimos, ¿verdad? Por las redes, ok, pero vuelvo a recalcar en este punto, o sea, ¿a quiénes estamos siguiendo? ¿Qué pláticas, qué conversaciones son las que realmente nos están atrayendo hoy por hoy? Y que en una u otra forma nos va a dar como un resultado, un fruto en nuestra vida, es decir, que dependiendo lo que yo escuche, lo que yo siga, la influencia que eso provoque en mí va a traer una consecuencia en mi diario vivir. Entonces, si estamos hablando de como pueblo de Dios, qué cosas ahora que no nos estamos reuniendo, ¿verdad? Presencialmente, qué cosas nos podrían estar dañando de una u otra manera. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen, estamos hablando de corromper tus valores, corromper tus principios, dañar, ensuciar, manchar la doctrina con la cual tú hoy quizá has estado siendo enseñado, guiado por tu pastor. Entonces, mira lo que dice, esta es la versión Reina Valera 60, la tradicional. Vemos en esta otra versión, en la BL 95, dice, no se dejen engañar, las doctrinas malas corrompen las buenas conductas. Es lo que te estaba diciendo. Si tú estás recibiendo una falsa enseñanza, porque doctrina es una enseñanza, es una forma de vida, ¿verdad?, que nos deja el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, dice, no se dejen engañar por las doctrinas malas que corrompen las buenas conductas, ¿ok? Si tú estás siguiendo una mala doctrina, si tú estás siguiendo una mala enseñanza, definitivamente tu conducta va a ser distinta.
Por eso es de que la palabra del Señor nos invita a estarnos congregando. Pero mira, entiéndanme por favor este punto. No necesariamente ahorita nos tenemos que congregar porque obviamente eso está restringido ahora, ¿verdad? Me refiero a congregarnos en el mismo sentir, en el mismo espíritu, en una misma fe, en unidad del Señor. ¿Por qué? Porque según lo que tú escuches, ese va a ser tu resultado. La fe, dice la palabra, viene por el oír, y oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces yo pienso que si la fe viene por el oír, ¿qué sería lo opuesto de la fe? Cuando tú dejas de escuchar la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a venir a tu vida? Confusión. Y la confusión trae consigo muchas cosas, trae el desánimo, trae la desesperación, trae incluso enfermedades por el mismo caos que se está viviendo. Entonces quiero definir rápidamente qué es lo que significa confusión. Confusión, mira, según el diccionario, quiere decir incapacidad para pensar o razonar de una manera enfocada o clara. Y esa es la gran batalla que como iglesia tenemos hoy. Muchos se sienten incapaces de tomar decisiones, incapaces de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque no están enfocados y no están claros en un propósito. ¿Por qué razón? Porque sería tan sencillo el evangelio, iglesia. Déjeme decirlo de esta manera, sería tan sencillo si simplemente tomáramos los principios que el Señor nos dejó establecidos. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y seguidamente dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el amor es la clave de todo. Si yo tengo amor para con Dios, el amor de Dios me va a llenar y va a ser tan poderoso que voy a poder amarme a mí mismo para poder amar a otros. Otro de los pasos sencillos que yo puedo ver a la luz de las Escrituras es el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ok, ¿cuál será seguir a Cristo o cuál será esa cruz? Es la que yo te acabo de decir, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Ahí está la cruz que debemos de tomar, de seguir. Y sería un evangelio tan poderoso y tan lindo el poder seguir a Cristo, porque cuando tú tienes una guía por delante, cuando tú tienes un buen liderazgo por delante, cuando tú tienes un buen pastor delante, y estoy hablando no de un hombre solamente, sino estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se manifestó no solo aquí en la tierra como hombre, sino como nuestro pastor. Entonces, cuando tú y yo seguimos realmente a nuestro Señor Jesucristo, se nos hace fácil llevar el yugo, llevar esa carga que es ligera, y no andamos en pos de lo que mucha gente dice, de lo que comentan, de lo que hacen. ¿Por qué? Porque nuestra mirada estaría únicamente en el máximo consumador de la fe, que es Él. Seguiríamos su voluntad, nos sería fácil escucharle, no nos estaríamos desviando del camino. El problema es cuando no lo estamos siguiendo a Él y estamos siguiendo al hombre, a los hombres. No, es que esta iglesia me gusta porque ahí predican con lo cual yo me identifico. No, es que en esta iglesia no me gusta porque parece que no hay amor, porque cuando yo llevaba mi necesidad no me atendieron, y es más, le cuento, los pastores no quisieron ayudarme económicamente. Entonces yo creo que ellos dicen ser evangélicos, pero ¿dónde está el amor? No, o sea, es aquí donde entramos todos en la confusión, el conflicto, porque si tú y yo tenemos una identidad definida en quién estamos siguiendo, qué tipo de evangelio estamos siguiendo, porque mira, el evangelio de Cristo es uno solo. El problema es que nosotros los hombres tratamos de moldear el evangelio a nuestra manera y no realmente acatamos lo que la palabra dice. Nosotros debemos de seguir a Cristo. ¿Me doy a entender? Entonces, es interesante porque mira lo que dice el significado de confusión. Causas comunes de estos síntomas. Dice, la confusión mental puede tener causas que no tienen que ver solamente con enfermedades subyugantes, sino que también provocan estrés, falta de sueño, sobrecargas emocionales y sobre todo confusión al no saber definirse en algo. Entonces, ¿cuántos cristianos
no habrán hoy que no están definidos realmente en quién es el Señor, en lo que están haciendo para su Señor y guardándose para este tiempo. ¿Por qué? Porque han dejado que la confusión llegue a sus vidas, han dejado que Babilonia penetre en sus pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque volvemos al punto, si Babilonia quiere decir confusión, y Babilonia no es otra cosa más que la mezcla de lo santo y lo profano, y tiene que ver íntimamente con la religiosidad que hoy en día la iglesia vamos a tener que confrontar. Iglesia, la iglesia estamos para edificar a otros, para que nos edifiquen también a nosotros, pero también nos ha llamado el Señor para confrontar y amonestar el pecado. Y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces me llama la atención porque nuevamente nos recuerda en 1 Corintios 15:33 lo que estábamos leyendo, y dice: no se confundan, por favor, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y mira, no estoy limitándome únicamente a lo que tú y yo seguimos por las redes quizá, sino que también tiene que ver incluso con qué personas tú estás escuchando dentro de tu misma familia, dentro de tu círculo de amistades, en la universidad, en el trabajo, en tus negocios. No sé realmente cuál es la influencia o qué es a lo que tú te sientes atraído últimamente. Porque mira, es interesante, dice: no dejes que malas doctrinas corrompan tus conductas. ¿A qué se debe que un hijo de Dios comience bien en el evangelio y al cabo de unos meses comience a prejuiciar, a dudar del ministro que tiene, a alejarse de la congregación, a alejarse de los mismos hermanos? ¿A qué se debe o a qué se deberá? Yo pienso que algo tuvo que haber sucedido, tal vez una influencia por medio de la comunicación, que se nos da mucho, y eso lo vemos desde siempre, creo yo. El pueblo de Israel se corrompía por lo que escuchaba de otros. Los espías no pudieron llegar, los 12 que fueron enviados a conquistar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque hubieron 10 que empezaron a escuchar no lo que su líder estaba hablando, no lo que su guía estaba hablando, sino que lo que entre ellos mismos estaban prejuiciando, argumentando según el concepto que cada uno creía y consideraba cómo era esa tierra. Entonces es importante, pueblo de Dios, que en estos días, en este tiempo, nosotros nos definamos como evangelio de verdad, como cristianos de verdad. Mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de ídolos. ¿Por qué te puse este pasaje? Tú dirás: pastora, usted está hablando de la confusión de Babilonia. ¿Qué tiene que ver Jezabel con Babilonia? Tiene que ver muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque aquí vamos a leer un pasaje. Apocalipsis 17:5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Interesante, porque si estamos hablando de Babilonia, dice que Babilonia en primer lugar es un misterio. Segundo, Babilonia la grande, oye esto, la madre de las rameras y de las abominaciones. Ok, entonces cuando hablamos de Babilonia, vemos que es la madre de todas las rameras. Y cuando tú estudias a todas las rameras que aparecen en la escritura, o a todas las mujeres que hicieron cosas abominables delante del Señor, en primera lista vamos a encontrar a Jezabel. Increíble, porque es un espíritu que está operando, es una potestad que está operando en este último tiempo, que definitivamente está corrompiendo el corazón del pueblo de Dios para llevarlo cautivo a Babilonia. ¿Por qué? Porque lo tiene que llevar a Babilonia, porque Babilonia es la madre. Entonces ella es, por decirlo de esta manera, es la fuente
de todas las corrupciones que se dan dentro del pueblo de Dios. Es que yo no me quiero limitar únicamente a decir que Babilonia corrompe a toda la tierra, sino que aquí estamos hablando de algo más delicado y más profundo. Babilonia está metiéndose en el corazón de los hijos de Dios, del pueblo del Señor, para corromper a la iglesia y así evitar que la iglesia pueda llegar a un nivel alto donde pueda ser arrebatada en estos tiempos. Entonces, mira, me llama la atención porque dice en el verso anterior que leímos de Apocalipsis 2:20, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, y que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Iglesia, aquí hay muchas cosas, muchos aspectos que tocar, pero cuando hablamos de Jezabel, está hablando íntimamente de la doctrina jezabélica que se está adentrando dentro del pueblo de Dios. Repito, no estamos hablando de una mujer solamente, no estamos hablando de una persona, es un personaje que abarca una potestad espiritual que tú y yo no vemos, pero sí lo vamos a poder ver manifestado en una enseñanza, en una doctrina, en un comportamiento de un cierto grupo de pueblo de Dios que está introducido en la congregación. Entonces, interesante, dice, ella enseña y seduce a los siervos a fornicar. Fíjate que cuando estudiamos la palabra de Dios y vemos que Jezabel, hablando del personaje Jezabel en la Biblia, dice que ella tenía 850 profetas falsos. Y según los estudiosos hablan de que Jezabel, esos profetas falsos, ellos se sentaban a la mesa con ella, donde compartían qué era lo que iban a hacer y todo, pero al terminar esas comidas ellos terminaban haciendo orgías con ella. Es decir, eran sus amantes. Entonces, si estamos hablando de una enseñanza, de una falsa doctrina, una doctrina de error que está operando en estos tiempos para adentrarse en el pueblo de Dios, en la iglesia, deberíamos de evaluar cuál es el comportamiento de nosotros como individuos y también de nosotros los siervos. Porque dice, ella seduce y enseña a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, ella venía de un padre de padres paganos. Ella era una princesa pagana que se mezcló con un rey del pueblo de Dios, con Acab. Y Dios detesta las mezclas. Dios detesta que nosotros hagamos alianzas con un pueblo que no le conoce. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a la apostasía, iglesia. Nos va a llevar a corrompernos. Tal vez esto está en un amplio sentido, ¿verdad? Pero tal vez tú puedes decir, ay no, pastora, qué exageración. Yo puedo tener comunión o amistad con estas personas que yo aprecio mucho y ellos no quieren, o sea, no quieren nada de Dios, no son evangélicos, no son cristianos, pero son buenas personas. Ok, eso no se discute. Pero aquí es algo más profundo y más delicado porque estamos hablando de quién te está enseñando, quién te está adoctrinando. Y es bien difícil poder enseñarle eso hoy al pueblo de Dios porque por lo regular la confusión se ha adentrado tanto en nosotros, en nuestros pensamientos, que ya ni siquiera sabemos diferenciar lo bueno de lo malo. Entonces es muy delicado todo esto. Y dice, ella seduce a mis siervos. Entonces veamos un poquito acá, lo que acabamos de leer también, que ella tiene un sello en su frente, escrito y dice Babilonia la Grande. Interesante, ponga atención en esto, espero darme a entender. Cuando hablamos de que Babilonia, la potestad, tiene una marca en la frente, mira lo que dice, la frente, yo digo, ¿por qué no tiene un sello en el brazo? ¿Por qué no tiene un sello en el pie? ¿Por qué? ¿Por qué en la frente? Porque yo analizaba este punto y me daba cuenta que en la frente nos habla de nuestra forma de pensar, de nuestra mentalidad, nos habla de razonamiento, nos habla de pensamientos. Y el primer ataque diabólico que vamos a tener como iglesia, tú lo debes de saber, es a través de los pensamientos. Satanás tiene una estrategia muy poderosa que es utilizar las semillas en nuestros pensamientos, de todo tipo.
Es una de las formas que Él utiliza para poder manejar a la humanidad a través de una semilla, por ejemplo, en un sueño. Mientras tú y yo dormimos, nos pone un pensamiento, nos pone un deseo y despertamos quizá con ese deseo, con esa intención y no descansamos de darle vuelta al pensamiento y al pensamiento. ¿Por qué? Porque sabe que en el pensamiento se llega a una evolución que va a llegar a tocar realmente y se va a convertir dentro de nosotros, ya no solo en un pensamiento, sino también en una emoción. Si hay en ti emoción, seguramente va a evolucionar a desarrollar un sentimiento. Y por consecuencia, después de que tú empiezas a sentir, vas a querer llevar ese deseo que comenzó tan pequeño en un pensamiento, se convirtió en una emoción, llegó a ser un sentimiento y se va a llegar a desarrollar a una acción que quizá definitivamente, si es puesto por el enemigo, te va a sacar de los propósitos de Dios. Entonces la estrategia babilónica a través de la prostitución, en este caso las doctrinas de prostitución, como es la doctrina jezabélica, que es lo que estoy tratando de trasladarte, te va a llevar a un ataque directamente a tus pensamientos. ¿Por qué? Porque si a lo que acabamos de leer, si logra tocar y dañar tus pensamientos, te va a dar una incapacidad de pensar o de razonar de una manera clara y enfocada hacia algo. Cuando Satanás logra meterse en nuestros pensamientos a través de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, definitivamente nos va a terminar sacando del propósito de Dios. Entonces, el primer ataque es a nuestros pensamientos. ¿Para qué? Porque si logra atacar nuestros pensamientos, va a llegar a afectar nuestras acciones, ya lo habíamos hablado. Pero aquí va más profundo. Cuando ataca nuestros pensamientos, va a atacar directamente nuestro corazón, para corromper nuestro corazón. Pensamientos, dice la Biblia, según la Biblia, ¿de dónde salen los malos pensamientos? ¿O de dónde provienen los malos pensamientos? Provienen de el corazón. Sí, así como lo oyes, iglesia. Del corazón provienen los malos pensamientos. También la palabra nos deja ver que así como son nuestros pensamientos, así somos nuestras acciones, así somos nosotros. Dime cuál es tu pensamiento y te voy a decir qué tipo de persona eres tú. Según como yo piense, así van a ser mis acciones. Si yo estoy con mi pensamiento de que debo de ser una persona recta, una persona que se aparta del pecado, una persona que no va a corromperse, yo voy a llegar a ser una cristiana o un cristiano verdadero. Pero si yo estoy con una confusión mental, no estoy definido, y estoy escuchando aquí, por ejemplo, y estoy escuchando allá afuera en el mundo, entonces me va a llevar a desarrollar pensamientos en mi interior negativos que me van a conducir al pecado. Entonces, Babilonia, debes de saber, iglesia, que es cazadora de almas y tiene una forma tan sutil de poder llegar a nuestra mente, a nuestros pensamientos para corromper nuestro corazón. Y cautiva al pueblo de Dios y a través de sus ideologías, razonamientos y doctrinas los logra torcer y sacar del propósito. Vamos a ver aquí lo que dice en el libro en la carta de los Romanos capítulo 12 versículo 2 y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Volvemos a tocar el punto. Nos llama la atención la palabra y dice, por favor, no se conformen a este siglo. En otras palabras, no se acomoden al sistema. Ustedes no van en pos de un sistema. Ustedes, cuando decidieron venir a mí, dice el Señor, decidieron seguirme. Por lo tanto, hay una guía para el pueblo de Dios que está aquí en la Biblia. ¿Aló? Y dice, no se conformen, no sean imitadores del mundo, no sigan en pos de lo que el mundo dice, sino al contrario, transfórmense por medio de la renovación. Es decir, nos pide continuamente que nos estemos renovando, es decir, cambio de pensamiento continuo direccionado en un propósito. Es decir, cuando tú y yo pensamos en el Señor, pensamos en lo bueno, en lo puro, en lo que es de buen nombre, en lo digno,
ahí nos estamos renovando. ¿Por qué? Porque estamos sacando lo viejo, nuestra vieja manera de pensar, y la estamos renovando con las cosas puras, santas, agradables de Dios. ¿Aló? ¿Estás conmigo, iglesia? Entonces dice que sea renovado vuestro entendimiento. Ok, ¿en dónde empezamos a renovarnos? Aquí, en nuestro entendimiento, en nuestra razón, en nuestros pensamientos. Por eso, mira, yo sé que muchas personas me aman por lo que voy a decir. Y es que soy un poquito contenciosa quizá, ¿verdad? Pero que el Señor me guarde de eso, ¿verdad? No es para pleito, sino al contrario, es para edificación. Entonces, yo me pongo a pensar en este pasaje precisamente porque dice, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si tú y yo pensáramos, por ejemplo, que el Evangelio del Señor se basa únicamente en lo que es el vestuario, en lo que es el comer, estaríamos siendo como los fariseos, estaríamos colando el mosquito y pasando el camello. Entonces, cuando tú y yo tal vez todavía tenemos pensamientos de este tipo, de que yo soy cristiano, yo soy cristiana y por lo tanto me debo de renovar, ya ahora, pastora, ya no me pinto. Las mujeres, ¿verdad? Pastora, ya no me pinto el cabello porque eso es pecado. Ok. Pastora, mire, ahora ya no uso minifalda, sino que ahora uso hasta el ojo del pie. Ok, no me burlo de eso y respeto a las que lo hagan. El Señor les ha de haber mostrado, el Señor les ha de haber revelado. Qué bueno. Pero si tú y yo pensáramos o nos limitáramos solo en eso, o los varones en todo caso, de que pensaran que solo la apariencia por llevar saco, corbata y una Biblia bajo el brazo, eso es evangelio o ser cristiano, realmente no nos estamos renovando en nuestro pensamiento. Estaríamos renovando lo exterior. Y perdón lo que voy a decirte, iglesia, con todo respeto. Si nosotros nos basáramos en esa renovación mental, en esto, sería un evangelio barato al que tú y yo predicáramos. Perdón, un evangelio corriente, un evangelio barato donde realmente no tiene precio, no tiene valor, no tiene substancia que lo sostenga. ¿Me doy a entender? Porque el evangelio nos debe de costar nosotros mismos, la negación de nosotros mismos, que no se va a basar en lo exterior únicamente, sino va a basarse en lo que yo estoy siendo renovado por medio de su palabra, de su espíritu. Y dice la palabra de Dios que debemos de renunciar a todas aquellas cosas que en un tiempo tú y yo fuimos. De eso se trata el evangelio, de eso se trata el poder demostrarle a todo el mundo que Cristo vive dentro de nosotros, que estamos dejando de a poco toda la vana manera de vivir, que estamos dejando todos los vicios del viejo hombre que está viciado en el pecado continuo. De eso se trata el evangelio, no de la apariencia. Imagínate que nos basáramos en un evangelio de apariencia, sería un evangelio tan barato, donde yo te aseguro que toda la humanidad quisiera ser evangélico. ¿Por qué crees tú? Y aquí ya me voy a meter al callejón, ¿verdad? ¿Por qué crees tú que hay muchas personas a las cuales tú les predicas el evangelio de Cristo y te rechazan, se burlan de ti, pero prefieren ir en pos del catolicismo, en pos de los adventistas, en pos de, por no decir nombres, ¿verdad? ¿Por qué prefieren eso? Las cosas por su nombre. ¿Sabes por qué? Porque ahí les predican únicamente una religiosidad, una hipocresía que se va a basar únicamente en lo exterior. No, Cristo te ama. Toda vez tú vengas los domingos, recibas la hostia en tu boquita, te bendigo, te hago una marquita por ahí ciertas ocasiones y te vas, sigue pecando, hijo, sigue pecando. Ese no es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero no se nota por fuera, se nota en las batallas que tú y yo tenemos día con día aquí adentro. El evangelio puro se nota cuando tú estás humillando tu corazón y negando tu carnalidad y diciéndole, Señor, ya no quiero ser yo,
Yo quiero que seas tú en mí, haciendo buenas obras, pero no solo buenas obras, sino manifestando el amor del Señor a la manera como el Señor nos lo muestra, que es diciéndole al pecado por su nombre, llamándole al pecado por su nombre. No es la apariencia, no es como tú te expresas, es lo que está aquí adentro. ¿Qué tipo de renovación estamos teniendo tú y yo en estos tiempos, iglesia? Eso es lo que hoy quiero dejar en tu corazón, porque esto ya no lo voy a poder continuar. Lo voy a hacer en una segunda parte, si Dios me lo permite. Quiero dejarlo aquí para poder remachar bien esto en nuestros corazones. ¿Realmente nos estamos renovando aquí adentro? ¿Será que estamos dejando que Babilonia nos tome cautivos en nuestros pensamientos y ya estamos pensando como piensa el mundo? ¿Será que ya estamos llevándonos en pos de lo que tú... Ay, sí, ¿verdad? Yo creo que esos no son evangélicos, porque viera que ahí hay una pastora que está predicando y viera cómo viste. Ja, eso yo creo que no es de Dios. Mira, si tú supieras de Dios, no estarías juzgando ni señalando, y leerías la palabra y te darías cuenta que el Señor no se fija en eso. El Señor te pide algo más profundo, que es cómo está adentro tu corazón. Si tu corazón está limpio, si tu corazón está puro, si tu corazón realmente está en Dios, seguramente tus pensamientos van a ser de continuo bien. La palabra del Señor, y vuelvo a retocar esos puntos, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ok, perseverar en su pensamiento. Pensamientos de bien y no de mal. Perseverar en Cristo. Eso te va a llevar por consecuencia a desechar de ti, a sacar de ti totalmente la confusión que el mundo quiere que tú y yo tengamos como iglesia. Una de las confusiones que estamos viendo es que entre nosotros mismos, los creyentes, nos estamos atacando. Y mira, en otra versión, este mismo pasaje de Romanos 12:2 dice: no tomen como modelo a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Vuelvo al punto de lo que te estaba diciendo para ir terminando. ¿Por qué crees tú que mucha gente se va en otras religiones, en pos de otras religiones? Porque ahí se les permite hacer el pecado deliberadamente. Van a misa, y no estoy atacando solo el catolicismo, también estoy enfocándome en nosotros, el pueblo de Dios, como cristianos. También es una pena que nosotros caigamos en ese error, en la hipocresía, de decirnos o llamarnos cristianos cuando en realidad nuestras obras o nuestras acciones están dejando a Dios por un lado. Esta gente prefiere ir en pos de otras religiones porque dicen: no, ahí puedo bailar, ahí puedo escuchar música, ahí puedo echarme mis traguitos de vez en cuando, ahí puedo fumar, que no hay nada, no hay compromiso, no estoy sirviendo. Y los cristianos de hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo? La misma cosa, solo que peor todavía, porque detrás de una fachada seguimos haciendo las cosas desagradables delante del Señor. Entonces no hay renovación. Entonces quiere decir que cuando no hay renovación, está Babilonia en nosotros. Cuando no nos estamos renovando en el pensamiento, Babilonia nos tiene cautivos, aunque estemos sirviendo en un privilegio dentro de la casa del Señor. Entonces, pueblo, a las cosas hay que llamarles como son, por su nombre. Necesitamos salir de Babilonia, porque hay pueblo de Dios metido en Babilonia. Oye esto, Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Perdón, iglesia, aquí hay pueblo de Dios en Babilonia. Pastora, pero es que si estamos en Babilonia no se puede, viera que el pecado es muy grande. Sí se puede, lee el libro de Daniel. ¿Por qué Daniel y sus amigos no se contaminaron con la comida del rey babilónico? Porque la mirada de ellos estaba en el Señor, porque sus pensamientos permanecieron en el Señor. Entonces, cuando tus pensamientos son guardados en Dios,
En estos tiempos, tú no te contaminas por lo que el presidente diga, por lo que otras autoridades digan, por lo que todos tus vecinos digan, por lo que las redes digan, sino que tú estás definido en quién es tu Dios. Estás definido en discernir qué tiempo estás viviendo. Es el tiempo final. Ay, pero es que se va a poner peor. No te asustes. Es el tiempo que nos tocó vivir. Entonces tenemos que estar firmes, como dice la palabra de Dios, esperando su venida. Pero la pregunta es, ¿cómo y dónde lo vamos a esperar? Si estamos todavía en Babilonia, aquí está la palabra del Señor, que nos exhorta y dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, dice el Señor. ¿Para qué debemos de salir de Babilonia? Para no ser contaminados por sus pecados y las plagas que vienen en contra de ellos. ¿Estás conmigo, pueblo? ¿Ok? Y mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Te prometo que esa es la última y ya seguimos la segunda parte. Dice, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tú lo puedes, te invito a que lo busques en otras versiones y habla mucho más claro el lenguaje que tú y yo manejamos, con la simpleza que tú y yo hablamos. Porque viene el tiempo, ya estamos en ese tiempo, donde mucha gente ya no quiere oír lo que yo te estoy diciendo. Ay no, la pastora tan brava, tan enojada. Ay no, ella solo nos regaña. Ajá. La segunda parte te invito a que la veas porque no se trata de regaños. Se trata de exhortarnos a la santidad. Se trata de despertarnos de ese sueño profundo. Se trata de sacarte de ese lugar donde quizá el enemigo, por medio de las seducciones jezabélicas, espiritualmente hablando, como una religiosidad falsa que te ha llevado a tener una doble moral, has estado hundido y no has podido salir de ahí. Y piensas que así puedes engañar a Dios, diciendo soy cristiano con privilegio, pero sigo pecando. No, amados, todos pecamos, pero Dios todos los días nos llama a arrepentimiento y nos llama a tener una novedad de vida, una nueva vida en Cristo. Por eso la palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, pero nos han enseñado una y otra vez que el estar en Cristo no es lo mismo decir soy creyente, soy cristiano. El estar en Cristo es tomar su cruz, negarme a mí misma y hacer lo que Él me pide que yo haga para agradarlo a Él y no a los hombres. Entonces, pueblo bendito del Señor, quiero dejar esta primera parte aquí. Quiero que meditemos en la palabra del Señor, si realmente pudiéramos estar metidos en Babilonia. Yo estuve metida en Babilonia. A mí me llevaron cautiva a Babilonia espiritualmente. Muchas veces yo pensaba que estaba bien delante de Dios, pensaba que por ejercer un privilegio estaba bien delante de Dios, pensaba que todo lo que hacía como un protocolo, como una costumbre, a Dios le agradaba, porque se me había olvidado, porque ahí vamos a estudiar qué es lo que hace Babilonia cuando te toma cautivo. Primero ataca tus pensamientos, luego tú debes de saber que roba tu visión. Lo vamos a leer en la segunda parte. Luego te encadena, te aprisiona. Y cuando tú y yo perdemos, cuando tú y yo entramos en confusión de pensamiento, cuando tú y yo no estamos definidos en lo que queremos y ni en lo que creemos, perdemos la visión. Podemos hacer todo como una religiosidad, como un protocolo, pero no estamos agradando a Dios. Cuando tú y yo estamos cautivos en Babilonia, lo primero que hace es atar nuestros pies, nuestras manos. Y nosotros sin saberlo estamos aprisionados. Entonces yo quiero orar en esta oportunidad para que sea el Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros, iglesia. Es un tiempo de definirnos, es un tiempo donde Dios quiere libertarnos de esa cautividad de Babilonia. Babilonia es un misterio muy poderoso y muy grande y temible, pero nuestro Dios es el Todopoderoso y es temible y terrible. Por eso, pueblo, en el nombre de Jesús, hoy quiero que hagamos una oración de arrepentimiento.
Ahí donde estás, cierra tus ojitos. Y bajo el espíritu correcto, que es el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos confronta, es el que nos hace ver nuestro interior, nos hace ver nuestros errores. Hoy podamos decirle: papito lindo, hoy reconozco a la luz de tu palabra, Señor, que quizá he estado viviendo una vida no del todo agradable. Quizá he ido en pos de voces, de contactos, de personas que no han edificado mi vida, Señor, sino han traído confusión a mis pensamientos y por ende he actuado injusta e incorrectamente delante de ti, Señor. Te suplico, Señor, te suplicamos, amado Padre, que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes día con día, Señor, a poder poner nuestra mirada en ti, a poder seguirte, a tomar nuestra cruz, a aprender a amarte con todo nuestro ser, para que ese amor nos inunde de tal manera y tu amor nos cubra y nos haga amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Enséñanos, Espíritu Santo, a vivir como a ti te agrada. Guíanos por la senda de verdad y de justicia, Señor, y no permitas, Señor, que Babilonia siga ejerciendo poder sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones. Y si muchas veces hemos caído en esa esclavitud que Babilonia nos presenta y nos lleva arrastrados, Señor, bajo una ideología, bajo un pensamiento, te suplicamos, papito lindo, que tú hoy nos puedas libertar con tu palabra. Tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y yo declaro esa palabra, oh Dios, sobre tu pueblo en esta oportunidad. Yo declaro que la palabra de libertad llega hoy a los corazones de tu iglesia, que tu Espíritu Santo comienza a hacer la función de redarguir, de convencer de todo pecado, de toda inmoralidad, de toda consecuencia que ha traído el pecado a sus vidas, Padre, y que hoy comienzan a acercarse y a volver sus corazones a ti, Señor. Permite, Dios, que todos aquellos que han sido esclavizados y cautivos en Babilonia hoy puedan escuchar tu voz a través de tu Santo Espíritu y tu palabra y puedan ser llamados a libertad. En el nombre de Jesús te bendigo, pueblo amado. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y que sea el Señor cubriéndote en estos días, librándote de toda tentación, de todo pecado y sacándote de todos aquellos lugares que están corrompiéndote a través de las falsas enseñanzas, de las doctrinas, que tú seas guardado en el Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que sea el Espíritu apacentando tu alma en estos días. Que toda confusión se vaya de ti y que venga el orden divino de Dios a tus pensamientos y sobre todas las cosas, la definición y la lealtad, la fidelidad y el temor a Dios a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Hasta una próxima, pueblo bendito del Señor, y está pendiente de la segunda parte porque esto es muy importante para todos nosotros. Te bendigo, te mando un fuerte abrazo. Hasta una próxima.